Hola, en esta entrega vamos a tratar algunos temas de sincronización. Con este video finalizamos el tema de sincronización y de lo que vamos a platicar son de algunos de los problemas clásicos de sincronización que nos podemos encontrar. Este tipo de problemas son importantes porque se utilizan para probar, entre otras cosas, para poder probar cualquier solución nueva que se proponga para el caso de la sincronización. Bueno, hay varios problemas que ya son clásicos. Uno de ellos se conoce como el de los lectores escritores. Funciona básicamente de la siguiente manera. Vamos a suponer que tenemos una base de datos compartida entre varios procesos. ¿Sí? Se utiliza una base de datos en este caso, o se menciona una base de datos, porque es un ejemplo muy claro en el cual podemos nosotros encontrar el comportamiento que vamos a describir en este problema. Bueno, para esto pues vamos a considerar nosotros una serie de procesos. En el caso de una base de datos podríamos nosotros suponer que básicamente podemos llevar a cabo dos tipos de operaciones. Unos que serían las consultas o las lecturas, que podríamos llamarle así, y otro que serían las modificaciones. ¿Sí? Este tipo de operación pues, lo vamos a considerar nosotros como una operación de escritura. Entonces vamos a diferenciar nosotros entre procesos que llevan a cabo solamente lecturas o solamente consultas. A ese tipo de procesos los vamos a llamar lectores. Y tenemos otro conjunto de procesos a los cuales llamamos escritores, que tienen la posibilidad de llevar a cabo modificaciones también sobre la base de datos. Para esto hay que tener en cuenta que cuando tratamos nosotros este problema o cuando lo implementamos en la práctica, un proceso puede ser tanto lector como escritor, pero solamente puede tomar uno de esos papeles a la vez. ¿Sí? Es decir, posiblemente en una primera sección de su código del proceso, el proceso lleva a cabo solamente una operación de lectura. En ese caso pasaría a formar parte de este conjunto de procesos que llamamos lectores, y posteriormente podría llevar a cabo alguna operación de escritura, y en ese caso ese proceso se consideraría como parte del grupo de procesos que llevan a cabo escritura o de escritores. Sí, entonces, bueno, esto no implica que los procesos que tienen acceso al recurso solamente sean exclusivamente lectores o exclusivamente escritores. Podrían llevar a cabo las dos operaciones, pero las llevarían a cabo de manera independiente. ¿Sí? Entonces, bueno, hay varios detalles que tenemos que considerar acerca de este problema. Uno de ellos, si consideramos nosotros el primer grupo de procesos, los que estamos llamando vectores, podemos nosotros darnos cuenta de que la concurrencia de un conjunto de procesos lectores, es decir, si tenemos varios procesos lectores llevando a cabo operaciones al mismo tiempo, eso en realidad no nos genera condiciones de carrera, porque estamos pensando nosotros en procesos que no llevan a cabo modificaciones. Entonces, la concurrencia de un conjunto de procesos lectores no requiere exclusión mutua, ¿sí? Siempre y cuando no tratemos nosotros de ejecutarlos junto con un escritor, que en ese caso sí necesitaríamos posiblemente exclusión mutua, posiblemente necesitaríamos nosotros acceso exclusivo, ya sea para los lectores o para alguno de los escritores. Pero bueno, si consideramos por separado el conjunto de lectores, podemos tenerlos nosotros ejecutándose de manera concurrente sin que eso me genere condiciones de carrera. En el caso de los escritores, como los escritores van a llevar a cabo operaciones de escritura, modificaciones sobre la base de datos, ya anteriormente habíamos comentado en varias ocasiones que el hecho de llevar a cabo operaciones de escritura, ¿sí?, me puede generar condiciones de carrera. O bien también cuando yo intento llevar a cabo una lectura y simultáneamente una escritura, eso también me puede generar condiciones de carrera. Entonces, para este problema nosotros vamos a considerar que la ejecución de los lectores o el acceso de los lectores a la base de datos o al recurso compartido es exclusivo para los lectores. Es decir, que cuando yo tengo un conjunto de lectores accediendo al recurso, no hay un solo escritor que en ese momento esté llevando a cabo modificaciones. Y al revés también, si yo tengo un escritor que está en este momento llevando a cabo modificaciones o tiene acceso al recurso, no puede haber de manera simultánea ni siquiera un solo lector, ¿sí? Porque de esa manera puedo tener yo condiciones de carrera.
Sí, para de lo que han ustedes visto por ahí en sus cursos de bases de datos o en cursos anteriores, en la práctica obviamente esto no implica que yo voy a proporcionar exclusión mutua para una base de datos completa. Sí, sería bastante ineficiente. Este problema en la práctica en realidad se aplica a secciones de la base de datos. Posiblemente cuando yo llevo a cabo modificaciones, dependiendo del tipo de modificación, solamente bloqueo yo una base de datos o una tabla o incluso un registro nada más de una tabla, ¿sí? Para llevar a cabo las operaciones que requieren exclusión mutua. Entonces la exclusión mutua en la práctica en realidad no necesariamente se proporciona para la base de datos completa. Puede ser que solamente se proporcione para una sección. ¿Sí? Entonces, a grandes rasgos, pues entonces tenemos nosotros un conjunto de procesos lectores, un conjunto de procesos escritores. Los procesos lectores pueden trabajar de manera concurrente, ¿sí? Y cuando se requiere acceso de un escritor, el escritor requiere exclusión mutua, ¿sí? Y no pueden estarse ejecutando simultáneamente un conjunto de lectores junto con un escritor, porque eso me puede llevar puede en algún momento generarme condiciones de carrera, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, pues los lectores pueden acceder entonces de manera simultánea, todos los lectores que sean necesario, y los escritores no pueden estar interfiriendo con los lectores y tampoco podemos tener más de un escritor, porque eso también me puede generar condiciones de carrera, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo la necesidad de proporcionar acceso a un escritor, solamente voy a poder darle acceso a uno de los escritores, ¿sí? Para que pueda tener acceso al recurso, ¿sí? Bueno, ahora, este problema de los lectores escritores se divide en dos partes, ¿sí? Uno de ellos se conoce como el primer problema de los lectores escritores. En este primer problema se le da preferencia a los lectores, ¿sí? Es decir, si yo tengo un conjunto de lectores que ya tienen acceso a la base de datos, si hay otro lector que quiere o que requiere el acceso en este momento, le voy a otorgar ese acceso sin ningún tipo de restricción. Si en algún momento un escritor requiere el acceso, va a tener que llevar a cabo una espera hasta que todos los lectores hayan terminado de ejecutar sus operaciones, hasta que todos ellos hayan liberado el recurso, ¿sí? Para esto pues hay que considerar que la solución que se proponga para el primer problema de los lectores escritores, en el cual se da prioridad a los lectores, también hay que considerar que los escritores no caigan en inanición, porque si no tendríamos una solución no muy eficiente, no muy buena, ¿sí? A grandes rasgos, entonces, el problema funciona de la siguiente manera. Yo tengo un recurso, que en este caso estamos suponiendo que es una base de datos, ¿sí? Y tengo un proceso que logra acceder al recurso, ¿sí? Logra el acceso al recurso. ¿Sí? Si en este momento otro escritor requiere el acceso, como se pueden estar ejecutando de manera concurrente, ¿sí? Entonces a ese lector no le vamos a impedir el acceso y entonces va a poder hacer uso del recurso, ¿sí? De la misma forma, si hay un tercer lector que también requiere el acceso, pues se lo vamos a proporcionar sin ningún tipo de restricción, ¿sí? Entonces, todos los lectores que sean necesarios los vamos a permitir. Y en el momento que uno de los escritores requiere el acceso, ¿sí? Lo que va a hacer el escritor primero es verificar si el recurso está siendo utilizado en este momento, ¿sí? Si hay al menos un lector en ejecución, al menos un lector accediendo al recurso, el escritor va a tener que llevar a cabo una espera, ¿sí? Aquí posiblemente una espera ocupada, por ejemplo, ¿sí? Conforme los lectores van desocupando el recurso, por ejemplo, este lector termina sus operaciones, este lector termina también sus operaciones, este también ya no requiere el acceso al recurso. En el momento que ya no hay un solo lector, en ese momento el escritor ya puede tener acceso al recurso. Y cuando el escritor está llevando a cabo modificaciones sobre el recurso,
ninguno de los lectores va a poder tener acceso. Entonces vamos a necesitar nosotros asegurar la exclusión mutua entre los lectores y los escritores. Cuando hay lectores no puede haber un escritor, y cuando hay un escritor no puede haber lectores, y tampoco puede haber otro escritor. ¿Sí? No podemos tener dos escritores teniendo acceso de manera simultánea al recurso, porque eso nos puede generar condiciones de carga, ¿no? En caso, por ejemplo, de que las modificaciones del escritor 1 y el escritor 2 coincidan sobre los mismos datos, pues eso nos puede causar un problema. ¿Sí? Entonces, a grandes rasgos, el primer problema de los lectores escritores lo que hace es dar preferencia a los lectores. ¿Sí? En el momento que el escritor libera el recurso, si ya no requiere el acceso a la base de datos, inmediatamente al menos uno de los lectores puede tener acceso al recurso. ¿Sí? Y una vez que al menos hay un lector haciendo uso del recurso, aunque haya un escritor en espera, aunque haya un escritor aquí esperando que se libere el recurso, si en este momento, una vez que ya uno de los lectores logró el acceso, si en ese momento hay más lectores que necesiten el recurso, se les va a proporcionar el recurso a todos los que sea necesario, y el escritor va a tener que esperar a que todos los lectores finalicen para poder acceder al recurso. ¿Sí? Entonces aquí necesitamos nosotros garantizar la exclusión mutua entre lectores y escritores, incluso entre escritores. No puede haber más de un escritor. ¿Sí? No puede haber lectores y escritores al mismo tiempo. ¿Sí? Y como le estamos dando preferencia a los lectores, una vez que un lector accede, cualquier otro lector que requiera el recurso debería de permitírsele el acceso. ¿Sí? A pesar de que haya un escritor en este momento en espera. ¿Sí? Entonces, a grandes rasgos, ese es el primer problema de los lectores escritores. El segundo problema lo que hace es proporcionar prioridad o dar preferencia a los escritores. ¿Sí? Cuando un escritor requiere llevar a cabo alguna operación sobre la base de datos, ¿sí? Ese escritor debería permitírsele el acceso lo más pronto posible. ¿Sí? Eso no implica que si ya hay si ya hay lectores y hay un escritor a la espera, ¿sí? Por ejemplo, si ya uno de los lectores logró el acceso, ¿sí? Inmediatamente otro de los lectores también logra el acceso al recurso, si en este momento hay un escritor a la espera, ¿sí? En caso de que otro lector requiera el acceso, ¿sí? Como en este caso vamos a darle preferencia a los escritores, en el momento en el que este escritor indica que requiere el acceso al recurso, ¿sí? Automáticamente cualquier lector que necesite el acceso ya no va a poder acceder. Todos ellos van a quedar a la espera. ¿Sí? En ese caso, el escritor lo único que tiene que hacer es esperar a que estos dos lectores que ya habían logrado acceder al recurso liberen el recurso, ¿sí? Terminen de hacer uso del recurso, e inmediatamente el escritor va a tener acceso. Entonces aquí una de las modificaciones que se hacen en este segundo problema es que los escritores van a quedar a la espera en caso de que haya un lector, pero una vez que el escritor indica que requiere el acceso, ¿sí? Automáticamente cualquier lector nuevo que quiera acceder al recurso ya no lo va a poder hacer, va a tener que quedarse a la espera. ¿Sí? Entonces en este caso los escritores son quienes tienen la preferencia. ¿Sí? En este caso también hay que garantizar que la solución que nosotros vamos a proponer, la implementación que vamos a utilizar, tiene que evitar que los lectores también caigan en inanición. ¿Sí? Como en este caso estamos dando preferencia a los escritores, los escritores en algún punto podrían, si nuestra solución no es muy buena, podrían hacer que los lectores caigan en inanición. Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces en este segundo problema, ¿sí? Una vez que un lector logra acceder al recurso, no puede ser interrumpido por un escritor. Si el escritor en este momento indica que requiere el acceso, va a tener que esperar a que este lector y cualquier otro lector que ya haya logrado acceder al recurso, ¿sí? Va a tener que esperar el escritor a que estos finalicen sus operaciones. ¿Sí? Pero en el momento que el escritor indica que requiere el acceso, eso debería evitar que cualquier otro lector logre acceder al recurso. Ya no se les va a permitir agregarse
porque necesitamos que los lectores liberen lo más pronto posible el recurso, de tal forma que el escritor logre acceder. Entonces, este es el segundo problema, ¿sí? Cada uno de esos problemas pues, tiene una aplicación dependiendo de cuál es el uso que le vamos a dar nosotros y cuáles son los requerimientos de nuestro problema. ¿Sí? Si necesitamos, por ejemplo, que los procesos lectores tengan preferencia, tengan algún tipo de prioridad, o necesitamos que los escritores sean quienes cuenten con esa prioridad. ¿Sí? Bueno, una solución al problema, una primera solución o un intento de solución para el primer problema podría ser el siguiente. ¿Sí? Lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Tenemos nosotros entonces nuestro conjunto de procesos lectores y tenemos un conjunto de procesos escritores. ¿Sí? Y aquí está nuestro recurso compartido, nuestra base de datos. ¿Sí? Entonces, en el caso del primer problema de los lectores escritores, habíamos comentado que se le daba preferencia o se le daba prioridad a los lectores. Y además tiene que haber exclusión mutua entre los lectores y los escritores. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Este elemento que tenemos aquí, ¿sí? Es un lock, ¿sí? O un candado, ¿sí? Que podría estar implementado, por ejemplo, a través de un semáforo o a través de un mutex, por ejemplo. ¿Sí? También hay una solución que se puede, se puede también implementar esto haciendo uso de monitores. ¿Sí? Pero bueno, para esta solución podría ser simplemente un semáforo, por ejemplo, un semáforo binario incluso. ¿Sí? Este elemento que tenemos aquí nosotros, este mutex, el RW, ¿sí? Quiere decir lectora-escritura, ¿sí? O lectores-escritores, si quieren podemos nosotros nombrarlo de esa forma. Y se le llama mutex porque es el elemento que va a permitir o que va a proporcionar la exclusión mutua entre los lectores y los escritores. ¿Sí? Y va a funcionar de la siguiente manera. En el momento que un lector requiere acceso al recurso, requiere acceso a la base de datos, lo primero que tiene que hacer el lector es tratar de bloquear este recurso, ¿sí? Tratar de bloquear ese candado. ¿Sí? ¿Para qué lo tiene que bloquear? Bueno, si en este momento el lector bloquea este candado, vamos a suponer que es un semáforo, si se apropia del semáforo, en el momento que un escritor intenta acceder al recurso, lo primero que tiene que hacer es también tratar de apropiarse del semáforo, pero como el semáforo ya está ocupado, ¿sí? Va a tener que quedarse en una espera ocupada, ¿sí? Esperando a que los lectores liberen este recurso. Entonces, este es el elemento que nos va a permitir proporcionar la exclusión mutua entre los lectores y los escritores, y también entre los escritores entre sí. ¿Sí? Además de esto, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. ¿Sí? ¿En qué momento se lleva a cabo el bloqueo de este semáforo? ¿En qué momento me apropio yo del semáforo? Bueno, como estamos nosotros considerando que puede haber un conjunto de lectores concurrentes, ¿sí? Lo que van a hacer los lectores es lo siguiente. ¿Sí? Cada vez que un lector requiere acceso, lo que va a hacer es primero verificar cuántos lectores hay en este momento en ejecución. Si este proceso que requiere acceso a la base de datos es el primero de los lectores, entonces lo que tiene que hacer es lo siguiente. Se apropia del semáforo para bloquear a los escritores, ¿sí? Y además tiene que incrementar esto de tal forma que el resto de los lectores sepan que al menos ya hay un lector en este momento en ejecución. ¿Sí? Y para poder modificar esta variable, dado que esta es una variable que va a ser compartida entre todos los lectores, ¿sí? Necesitamos proporcionar exclusión mutua para llevar a cabo la modificación de este contador. ¿Sí? Y para eso vamos a utilizar este mutex. ¿Sí? Entonces, lo primero que hace el lector es tratar de bloquear a los escritores. Ese bloqueo lo va a llevar a cabo un lector siempre y cuando sea el primero de los lectores que logre ingresar a la base de datos. ¿Sí? Entonces, si este es el primer lector, lo que va a hacer es inmediatamente bloquear el semáforo, lo va a poner en cero. Con eso lo que hace es que si en este momento un escritor intenta modificar o apropiarse de ese semáforo, ¿sí? O de ese candado, ¿sí? Va a tener que quedar a la espera porque el candado ya está deshabilitado, ¿sí? Ya no está disponible.
A continuación, lo que tiene que hacer el lector para llevar a cabo esta modificación y poder incrementar la cantidad de lectores que hay en este momento, ¿sí? Lo que va a hacer a continuación es apropiarse de este semáforo o de este mutex. En el momento que se apropia de este mutex, ¿sí? Lo que hace es bloquear el acceso al contador para todos los demás lectores, de tal forma que no tengamos, cuando llevamos a cabo nosotros la modificación de esta variable, no tengamos nosotros una condición de carrera. Entonces lo primero que hace es trata de apropiarse de este semáforo para bloquear a los escritores. Este candado, ¿sí? Solamente lo va a modificar el primero de los lectores que logre acceder a la base de datos, ¿sí? Si ya hay al menos al menos un lector, ¿sí? Los demás lectores, el segundo lector, el tercero, etcétera, ya no van a hacer esto porque ya previamente un lector se había encargado de bloquear a los escritores. Entonces este lector bloquea este candado, ¿sí? Y lo deja bloqueado. A continuación lo que hace es bloquear este mutex para poder llevar a cabo la modificación sobre el contador. Modifica el contador, ¿sí? Y una vez que modificó el contador, lo que hace es liberar este recurso, ¿sí? Libera ese mutex de tal forma que cualquier otro lector lo pueda utilizar, ¿sí? Y una vez que llevó a cabo eso, entonces ahora sí el lector, ¿sí? Comienza a hacer uso del recurso, ¿sí? En ese momento comienza a hacer uso de la base de datos. Ahora, si en este momento o un segundo lector trata de acceder a la base de datos, lo primero que debería hacer es intentar bloquear a los escritores, pero se va a dar cuenta de que ya hay un lector que previamente lo había hecho, porque este contador ya no es cero. Entonces, como este contador ya no es cero, eso quiere decir que hay un lector que ya había bloqueado previamente a los escritores, es decir, ya había modificado o ya había deshabilitado este candado. Entonces, esta modificación el segundo lector ya no le va a llevar a cabo, ¿sí? Entonces, lo que sí tiene que hacer ese segundo lector es indicar que en este momento se va a incrementar la cantidad de lectores. Entonces, lo que hace a continuación es bloquea este mutex, ¿sí? Deshabilita este candado, ¿sí? Lo va a colocar en cero para que ningún otro lector pueda modificarlo en este momento, ¿sí? Una vez que lo bloquea, accede al contador, incrementa ese contador para indicar que ahora hay dos lectores, ¿sí? Vuelve a liberar este candado, ¿sí? Y una vez que ya logró hacer eso, entonces ahora sí, este segundo lector comienza a hacer uso de la base de datos, ¿sí? En ese momento comienza a trabajar con la base de datos, ¿sí? Si en algún momento llega un tercer lector, pues va a hacer lo mismo. Primero va a intentar bloquear este recurso, ¿sí? Bueno, en este caso en realidad ni siquiera necesitaría tratar de bloquearlo. Lo primero que tiene que hacer es ver cuál es el valor que tiene este contador. Si esto me indica que ya había lectores que lograron acceder a la base previamente, entonces alguno de ellos ya deshabilitó este candado, ¿sí? Y al deshabilitarlo, con eso están impidiendo que cualquier escritor en este momento pueda tener acceso a la base de datos. Entonces este tercer lector nuevamente va a deshabilitar este candado, ¿sí? Lo va a poner otra vez en cero, ¿sí? Modifica el contador para indicar que en este momento ya tenemos 3 lectores, ¿sí? Libera el candado del contador, ¿sí? ¿Sí? Y una vez que logró hacer eso, entonces ahora sí se pone a trabajar en la base de datos. En ese momento comienza a llevar a cabo sus operaciones de lectura, ¿sí? Ahora, una vez que comienzan a liberarse, a liberar el acceso o dejan de acceder a los lectores, por ejemplo, este lector ya terminó sus operaciones. Entonces lo primero que tiene que hacer es este lector, pues es tomar este candado, ¿sí? Apropiarse del candado para poder incrementar el contador de lectores. Entonces primero deshabilita el candado, después accede al contador, lo decrementa, ¿sí? Y una vez que lo decrementó, recupera vuelve a activar este candado, ¿sí?
¿sí? Y lo deja ahí disponible para que cualquier otro lector lo pueda utilizar. Estos dos elementos solamente son compartidos entre los lectores. ¿Sí? El escritor no va a tener acceso a estos dos elementos, solamente a este otro candado que me proporciona la exclusión mutua entre lectores y escritores. Entonces, una vez que este lector, el tercer lector, libera el recurso, lo que va a hacer a continuación además es lo siguiente: va a verificar cuál es el valor final de este contador. En este caso tiene un valor de 2, entonces eso quiere decir que todavía hay lectores en este momento haciendo uso del recurso. Y entonces ahí termina esta operación, esta parte de la operación del lector 3. Ahora el lector 2 va a hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Primero trata de acceder al recurso, ¿sí? Al contador. ¿Sí? Primero bloquea el candado, ¿sí? el candado del contador. Después decrementa el contador, ¿sí? Para indicar que ahora ya va a haber un lector menos. ¿Sí? Vuelve a habilitar este candado, ¿sí? Y lo deja habilitado, y en este momento este proceso, este segundo lector, lo que hace es dejar de utilizar el recurso. Y además, en el momento que deja de utilizarlo, también tiene que verificar cuál es el valor de esta variable, de este contador. En caso de que este lector sea el último, lo que tiene que hacer es habilitar este recurso, ¿sí? En este caso, como este lector todavía no es el último, todavía hay un lector más, entonces ahí termina esta parte del lector 2, la parte del proceso de acceso al recurso del lector 2, y solamente tenemos nosotros un lector haciendo uso del recurso. En el momento que ese primer lector necesita ya liberar el recurso, ¿sí? Otra vez va a ser lo mismo, ¿sí? Bloquea este candado, ¿sí? Decrementa el contador, ¿sí? Para indicar que en este caso ya no hay lectores, ¿sí? Y a continuación, ¿sí? Una vez que llevó a cabo eso, bueno, obviamente aquí tiene que volver a habilitar el candado que protege el contador, ¿sí? Para que cualquier otro lector lo pueda utilizar. Y en el momento que libera eso, bueno, aquí el recurso ya se liberó. En el momento que pasa esto, este lector lo que va a hacer es verificar cuál es el valor resultante de este contador. Si este contador está en 0, entonces el último de los lectores que hizo uso del recurso, ¿sí? Lo que va a hacer es, en este momento, indicar a los escritores que ya no hay ningún lector haciendo uso del recurso, ¿sí? Y hasta ese momento el escritor que estaba a la espera va a poder bloquear este recurso, ¿sí? Lo bloquea, ¿sí? Y en ese punto comienza a hacer uso del recurso, ¿sí? Y bueno, con esto pues, lo que hacemos nosotros es garantizar la exclusión mutua para el caso del escritor, ¿sí? En este caso, al bloquearlo, si en algún momento un lector requiere el acceso, pues lo primero que tiene que hacer el lector es verificar si antes de acceder al recurso, si este candado está disponible, ¿sí? En caso de que no esté disponible, tiene que verificar aquí cuántos lectores hay. Si la cantidad de lectores es 0 y esto está deshabilitado, eso quiere decir que en este momento hay un escritor que está llevando a cabo operaciones sobre el recurso compartido, y entonces el lector no puede tener acceso. Va a tener que esperar a que el escritor termine sus operaciones, habilite nuevamente este recurso, y en ese momento el primer lector lo va a deshabilitar y va a comenzar a incrementar la cantidad de lectores que nos indica el contador. En ese momento otra vez los lectores pueden tener acceso, todos los lectores que sea necesario pueden tener acceso. Ahora, en el caso de los escritores, estos escritores, para poder acceder al recurso, lo primero que tienen que hacer es verificar el estado de este candado, ¿sí? Si ese candado está deshabilitado, entonces el escritor no puede tener acceso al recurso hasta que esto se vuelva a habilitar. Eso, una de las consecuencias que tiene es que si en este momento el segundo escritor intenta acceder al recurso, trata de apropiarse de este candado, pero se lo va a encontrar, o se va a encontrar que ya está bloqueado. Entonces el segundo escritor va a tener que quedarse a la espera, ¿sí? Hasta que este candado se libere, ¿sí? Entonces este candado que tenemos aquí me proporciona exclusión mutua entre lectores y escritores, y también me proporciona exclusión mutua
entre los lectores en sí, ¿sí? Eso me permite que si ya hay un escritor en este momento haciendo uso del recurso, ni un lector va a poder acceder, ¿sí? Pero tampoco ningún escritor, ¿sí? Tanto los lectores como escritores que requieran en este momento el recurso van a tener que esperar hasta que este escritor lo libera. En el momento que ese escritor ya no requiere el recurso, lo que tiene que hacer es en este momento, ¿sí?, habilitar este recurso, ¿sí? A partir de ese momento ya algunos de los lectores, ¿sí?, un conjunto de lectores, o bien otro escritor diferente, ya podría acceder al recurso. Pero eso hasta que el primer escritor logra liberar ese recurso, ¿sí? Entonces, esa por ejemplo, pues es una solución, ¿sí? Una descripción de la solución al primer problema de los lectores escritores. Esta solución, por ejemplo, podríamos implementarla utilizando, por ejemplo, dos mutets y aquí un contador, ¿sí? O bien aquí dos semáforos binarios. Si se fijan, estos semáforos o estos candados solamente necesitamos que tengan el valor de 0 y 1. Si podríamos utilizar nosotros 12 mutets o dos semáforos binarios, y para esto pues simplemente una variable de tipo entero, por ejemplo, para llevar a cabo el conteo de los lectores, ¿sí? Entonces, bueno, para esa primera solución o para esa solución al primer problema, pues necesitamos nosotros el semáforo. Por ejemplo, si quisiéramos nosotros hacer uso de semáforos, necesitamos el semáforo con el cual proporcionamos la exclusión mutua entre lectores y escritores, o bien entre escritores, ¿sí?, que en este caso pues, podría ser un semáforo binario. ¿Sí? Ese semáforo binario pues inicialmente lo colocamos como habilitado, ¿sí? Además necesitamos un segundo elemento que podría ser también un semáforo binario, que me va a proporcionar exclusión mutua para poder llevar a cabo modificaciones sobre el contador. El contador, cada uno de los lectores tiene que incrementarlo cuando va a acceder al recurso, y tiene que decrementarlo cuando ya dejó de utilizar el recurso. Eso lo hacemos para que una vez que el último de los lectores libera el recurso, ¿sí?, sepa que ya no hay lectores en este momento activos sobre el recurso, y entonces libere el semáforo, el primer semáforo, para que tanto los escritores puedan tener acceso, o bien algún lector nuevo que quiera acceder. Bueno, la estructura del escritor pues es muy sencilla. Sí, obviamente aquí puede haber una sección previa y una sección posterior, sí, pero la parte que tiene que ver con la sección crítica sería muy sencilla. Simplemente llevamos a cabo nosotros una operación de wait sobre el semáforo que me proporciona exclusión mutua entre lectores y escritores, ¿sí? Una vez que el escritor logra bloquear el semáforo, lleva a cabo sus operaciones de escritura, ¿sí? Y una vez que las termina, inmediatamente lo que hace es volver a habilitar este elemento. Eso para darle paso a cualquier otro escritor, o bien a los lectores, ¿sí? Entonces la estructura del escritor pues es muy sencilla. Simplemente lleva a cabo las operaciones de wait y signal sobre este semáforo, ¿sí?, únicamente sobre este. Recuerden que estos dos elementos, el mutex que teníamos aquí para la exclusión mutua del contador, y el contador mismo, solamente son compartidos por los lectores, ¿sí? Y para el caso de la estructura del lector, podríamos hacerlo de esta forma, ¿sí? Por ejemplo, podríamos nosotros primero podríamos hacerlo de la siguiente forma: bloqueamos primero el semáforo que me permite exclusión mutua, o que me proporciona exclusión mutua para el contador. Incrementamos el contador, y después lo que hacemos nosotros es lo siguiente: si este es el primer contador, el primer lector, lo que vamos a hacer es inmediatamente bloquear a los escritores, ¿sí? Inmediatamente, ¿sí?, liberamos nosotros el contador, el semáforo que nos proporciona acceso al contador, ¿sí? Es decir, aquí bloqueamos nosotros el contador para que otros lectores no puedan modificarlo, y lo incrementamos para indicar que hay un nuevo lector,
¿sí? Después, en caso de que este sea el primer lector, bloqueamos a los escritores, ¿sí? Y inmediatamente lo que hacemos es liberar el semáforo del contador, ¿sí? Una vez que llevamos a cabo nosotros eso, ahora sí, el lector entra en su sección crítica, lleva a cabo su proceso de lectura. Inmediatamente, una vez que termina su proceso de lectura, lo que tiene que hacer es decrementar el contador para indicar que la cantidad de, de lectores, en este caso, ya disminuyó, ¿sí? Entonces, para eso lo que hacemos es bloquear el semáforo que me da exclusión mutua sobre el contador, decrementamos el contador, ¿sí? Y además hay que llevar a cabo otra operación muy importante. Si este lector que está decrementando el contador es el último, ¿sí? Ya no hay más lectores en este momento, este lector en este punto es donde va a llevar a cabo la liberación del semáforo que se encarga de proporcionar la exclusión mutua entre lectores y escritores. ¿Sí? Y una vez que haya llevado a cabo eso, en caso de que sea necesario, ¿sí? Inmediatamente lo que hace es liberar el mutex que controla el acceso al contador. Entonces aquí bloqueamos el contador, decrementamos el contador. Si yo soy el último lector, entonces libero el semáforo que me da exclusión mutua sobre con respecto a los escritores, ¿sí? E inmediatamente libero el semáforo que controla el contador, ¿sí? Entonces, ese por ejemplo esa podría ser la estructura para el lector. Entonces, pues a grandes rasgos, esta podría ser una solución para el primer problema de los lectores escritores, ¿sí? Ahora, ¿qué utilidad tiene? Bueno, pues este tipo de problemas de sincronización y sus respectivas soluciones se pueden utilizar en el caso en el cual nosotros requerimos aplicaciones en las cuales podemos identificar de manera muy clara procesos lectores y procesos escritores, o bien podemos nosotros estructurar un proceso de tal forma que podemos identificar nosotros las secciones críticas o las regiones críticas en las cuales se llevan a cabo solamente operaciones de lectura y otras en las cuales solamente se llevan a cabo operaciones de escritura. Recuerden que un proceso puede ser tanto lector como escritor durante su ejecución, ¿sí? Pero bueno, solamente toma uno de esos dos papeles en cada una de sus secciones críticas, ¿sí? También, bueno, en el caso del primer problema de los lectores escritores, la solución a ese problema puede tener aplicación en los casos en los cuales tenemos nosotros un mayor número de lectores que escritores y además requerimos nosotros, ¿sí? Que los lectores tengan preferencias sobre los escritores, ¿sí? Aquí hay un pequeño detalle, porque si revisan ustedes esta estructura, ¿sí? Ahí no estamos nosotros considerando, ¿sí? Los casos en los cuales se pueda presentar la inanición para los escritores, ¿sí? Entonces habría que revisar esa parte, ¿sí? Pero bueno, como primera solución, a grandes rasgos funcionaría de esa manera. Bueno, otro de los problemas de sincronización clásicos que podemos encontrar es el de los filósofos, ¿sí? Que a grandes rasgos lo podemos nosotros describir de la siguiente manera. Tenemos nosotros una mesa circular, ¿sí? Y tenemos 5 sillas en las cuales vamos a poder nosotros sentar a 5 filósofos, ¿sí? Esos filósofos además solamente pueden llevar a cabo dos acciones, ¿sí? Una de ellas es pensar y la otra es comer, ¿sí? Pero no llevan a cabo las dos acciones al mismo tiempo, es decir, cuando están pensando no comen y cuando están comiendo no piensan, ¿sí? Así es como está planteado el problema. Bueno, para esto pues tenemos nosotros en el centro de la mesa, tenemos nosotros un tazón de arroz, cada uno de los filósofos tiene un plato, ¿sí? Y aquí tenemos nosotros como recurso compartido, tenemos nosotros un conjunto de palillos, ¿sí? Por ejemplo, por aquí tenemos un palillo compartido entre este filósofo y este filósofo. Otra de las condiciones de este problema es que cuando un filósofo quiere comer, para poder hacerlo requiere el palillo que está a su izquierda y el palillo que está a su derecha, ¿sí? Necesita
necesariamente los dos palillos, ¿sí? Entonces aquí el problema que nosotros tenemos, la forma en la cual o la razón por la cual requerimos nosotros sincronización es porque los filósofos están compartiendo aquí recursos que además requieren, ¿sí? De manera simultánea para poder llevar a cabo una operación, ¿sí? Por ejemplo, este filósofo va a requerir este palillo y va a requerir este palillo lo comparte con este filósofo y este palillo lo comparte con este filósofo, pero el filósofo requiere los dos palillos para poder trabajar, ¿sí? Si necesita comer, va a tener que acceder a esos dos palillos, y una vez que acceda a los dos palillos, entonces ahora sí puede tomar arroz, ¿sí? Y comenzar a comer, ¿sí? Entonces el objetivo de este problema o el tipo de problemas que aplican para este caso, para el problema de los filósofos, es cuando tenemos nosotros un conjunto de procesos, ¿sí? Y tenemos un conjunto de recursos, y un proceso requiere, en este caso, dos recursos para poder trabajar, ¿sí? Ese es esencialmente lo que plantea el problema, ¿sí? Entonces tenemos entonces nuestra mesa circular, tenemos un conjunto de palillos compartidos, tenemos un tazón al centro, un filósofo solamente piensa o come, ¿sí? No lleva a cabo las dos operaciones de manera simultánea, ¿sí? Para comer requiere forzosamente los dos palillos, ¿sí? Entonces aquí podemos nosotros tener muchos problemas, ¿sí? Para lo cual se requiere sincronización, porque por ejemplo si este filósofo está comiendo en este momento, va a tener bloqueados esos dos palillos, ¿sí? Y al bloquear esos palillos, lo que está haciendo es bloquear a este proceso y bloquea a este proceso, porque ninguno de los dos tiene la posibilidad de tomar dos palillos para poder llevar a cabo su trabajo. Entonces, por ejemplo, si en este momento este filósofo ya tiene bloqueados estos recursos, este filósofo que tenemos aquí, ¿sí? Y el filósofo que tenemos acá van a tener que llevar a cabo una espera, ¿sí? Hasta que el primer filósofo libere sus recursos. Hasta ese momento este filósofo va a intentar llevar a cabo su operación de comer, y lo mismo este, ¿sí? Bueno, además hay aquí otras condiciones. Un filósofo cuando requiere comer necesita bloquear sus palillos, o necesita tomar sus palillos, pero solamente puede tomar uno a la vez, no los puede tomar de manera simultánea, ¿sí? Es decir, primero toma su palillo izquierdo y después su palillo derecho, o al revés, ¿sí? Y en el momento que el filósofo deja de comer, ¿sí? Inmediatamente tiene que liberar los dos recursos, ¿sí? No los conserva ninguno de los dos, ¿sí? Bueno, para este problema podemos nosotros, el iésimo filósofo podríamos modelarlo de esta manera, ¿sí? Esta es una primera propuesta, no necesariamente es la solución a nuestro problema. Lo que hace es toma uno de los palillos, ¿sí? Para eso pues, vamos a numerar nosotros nuestros filósofos y los palillos. Los palillos, como son recursos compartidos y necesitamos bloquearlos, si podremos representarlos en este caso como semáforos, ¿sí? De hecho como semáforos binarios, ¿sí? Y cada uno de ellos pues, va a estar habilitado inicialmente. Entonces tenemos 5 palillos que estarían numerados del 0 al 4, ¿sí? En este caso los representamos como P0, P1, etc., ¿sí? Y F0, F1, F2 pues son los filósofos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el filósofo 0 primero trata de bloquear su palillo 0, trata de tomar el palillo 0, y a continuación va a tratar de tomar el palillo 1. El filósofo 1 primero intenta tomar el palillo 1, después el palillo 2, y así, ¿sí? Así lo hacen los demás. Y una vez que logran llevar a cabo el bloqueo de sus palillos, logran tomar sus palillos, ¿sí? Inmediatamente ingresan en su sección crítica, pero solamente van a ingresar en esa sección crítica hasta que tengan los recursos que requieren, hasta que los hayan bloqueado. Una vez que ya lograron eso, entonces llevan a cabo su sección crítica, que en este caso consistiría en el proceso de comer, ¿sí? Y cuando terminan de llevar a cabo esa sección crítica, inmediatamente tienen que liberar sus palillos, ¿sí? Liberan los recursos, ¿sí? Y a continuación llevan a cabo el proceso de pensar.
hasta que requieran nuevamente los recursos. Entonces, como una primera aproximación, ¿sí? Una primera propuesta, pues podríamos nosotros modelar cada uno de los filósofos de esa manera, ¿sí? Entonces, y bueno, los palillos, pues los podríamos nosotros implementar de esta manera, como un arreglo de semáforos binarios, ¿sí? Bueno, ahora, para esto hay que tener en cuenta nosotros un detalle importante. Si nosotros modelamos todos los filósofos de esta manera, ¿sí? Si se fijan ustedes, el filósofo 0 primero trata de tomar su palillo izquierdo y después el derecho. El filósofo 1 trata de tomar el palillo izquierdo y después el derecho. Y lo mismo los demás. El filósofo 2 va a tratar de tomar su palillo izquierdo y a continuación el palillo derecho. Si nosotros implementamos de esa forma nuestra solución, ¿sí? Aquí vamos a tener nosotros un problema. Si todos los filósofos de manera simultánea tratan de comer, entonces cada uno de los filósofos va a tomar primero su palillo izquierdo. Si todos los filósofos logran hacerlo, si se fijan, nuestra solución lo que dice es: yo tomo el palillo izquierdo, lo conservo y después tomo el palillo derecho, ¿sí? Eso es lo que me indica mi implementación. Bloqueo el palillo izquierdo y después me quedo esperando hasta que pueda bloquear el palillo derecho, ¿sí? El problema que tenemos nosotros con ese tipo de solución es que eso nos puede llevar a un escenario como el que se muestra aquí. El filósofo 0 bloquea el palillo 0, el filósofo 1 el palillo 1, el filósofo 2 el palillo 2, el filósofo 3 bloquea el palillo 3 y el filósofo 4 bloquea el palillo 4. Y en el momento que se hace eso, ¿sí? Si se fijan ustedes, todos los procesos ya se bloquearon. Ningún proceso puede continuar, ¿sí? Y todos quedan en una situación que se conoce como abrazo mortal o deadlock, que es como lo pueden encontrar en los textos en inglés. Entonces, pues esa solución que nosotros proponemos, ¿sí? Tiene algunas fallas porque puede provocar precisamente, puede hacer que los procesos en algún momento caigan precisamente en este escenario, en el abrazo mortal, ¿sí? Ahora, la solución que nosotros propongamos debe ser capaz de evitar el abrazo mortal. Hay varias formas de evitar ese abrazo. Una de ellas, por ejemplo, es permitir a lo más 4 filósofos en la mesa, ¿sí? Si esto nosotros lo quisiéramos implementar para una cantidad mayor de filósofos, para poder evitar el deadlock o poder minimizarlo, porque no necesariamente lo vamos a poder evitar, pero para poder minimizarlo, ¿sí? Podemos nosotros considerar un número par de filósofos en lugar de un número impar, ¿sí? Otra de las posibles soluciones, otra de las formas en las que podemos implementar nosotros nuestra solución sin caer en el abrazo mortal, es permitir a un filósofo tomar un palillo, ¿sí? Pero únicamente si los dos palillos están disponibles, ¿sí? Es decir, lo que va a hacer el filósofo es tratar de obtener su palillo. Si vemos nosotros aquí nuestra imagen, por ejemplo, el filósofo 0, antes de tomar los palillos, primero verifica si este palillo está disponible y este palillo está disponible, ¿sí? Si este palillo está disponible, entonces lo que hace es tomarlo. Intenta tomar pero si este palillo no está disponible, entonces lo que va a hacer es liberarlos los dos. No va a tomar ninguno de los dos, ¿sí? Y en ese caso, por ejemplo, una solución sería: el filósofo 0 intenta bloquear el palillo 0. Si logra tomarlo, entonces a continuación lo que va a hacer es intentar tomar el palillo 1. Si logró tomar ese palillo, entonces puede llevar a cabo su operación de comer. Pero si no logró llevar a cabo esto porque el palillo 1 está ocupado, entonces inmediatamente lo que hace es libera el palillo 0 de tal forma que no haya posibilidad de que bloquee al filósofo 4, ¿sí? Entonces, en ese caso, cualquiera de los filósofos va a poder tomar sus palillos siempre y cuando los dos estén disponibles. Si no están disponibles, entonces lo que hace es liberar el primero de ellos, ¿sí? Eso pues nos permite evitar el abrazo mortal, ¿sí? Otra posible solución es utilizar una solución asimétrica, ¿sí?
en la cual, por ejemplo, lo que podemos hacer es que los filósofos ubicados en una posición impar, ¿sí? Por ejemplo, el filósofo 1 y el 3, primero tratan de tomar el palillo izquierdo y después intentan tomar el palillo derecho. Y los filósofos que están ubicados en una posición par, por ejemplo, el filósofo 0, el 2 y el 4, ¿sí? Lo que van a hacer es intentar hacerlo de manera contraria. Primero tratan de tomar el derecho y después el izquierdo. Incluso podríamos nosotros combinarlo de tal manera que utilicemos una solución asimétrica en la cual un filósofo, ¿sí?, va a tomar sus palillos, ¿sí?, dependiendo de su posición. Si tienen una posición impar, tratan de tomar el izquierdo y después el derecho. Si tienen una posición par, tratan de tomar el derecho y después el izquierdo, ¿sí? Y además van a tomar sus palillos siempre y cuando los dos estén disponibles, ¿sí? Entonces, considerando nosotros esas condiciones, podemos nosotros escribir una solución en la cual no tengamos el problema del abrazo mortal, ¿sí? Aquí, por ejemplo, como se trata de no tenemos nosotros suficientes recursos, ¿sí?, para que todos los filósofos estén trabajando al mismo tiempo, estén comiendo al mismo tiempo, ¿sí? A lo más lo que tendríamos nosotros es que alguno de los filósofos tendría que llevar a cabo una espera hasta que sus recursos se liberen, ¿sí? Generalmente en esos casos lo que se hace es lo siguiente: si ya en este momento el filósofo 3, por ejemplo, tiene ocupados sus dos palillos, ¿sí?, y el filósofo 4, por ejemplo, requiere esos palillos, lo primero que hace, vamos a suponer que estamos haciendo uso de una solución asimétrica, ¿sí? Entonces el filósofo 3 trató de tomar el palillo 3, lo logró, trató de tomar a continuación el palillo 4, es decir, primero izquierda, luego derecha, ¿sí?, y el filósofo 4 lo va a hacer al revés, primero va a tratar de tomar el palillo 4, si no está disponible, entonces se va a quedar a la espera. En el momento que el filósofo 3 libera sus dos recursos, ¿sí?, libera sus dos palillos, en ese momento el filósofo 4 ya puede tomar el palillo 4 y a continuación tratar de apropiarse del palillo 0. Pero lo que va a hacer el filósofo 4 es, si estamos nosotros utilizando una solución asimétrica, ¿sí?, combinada con la condición que teníamos de tomar los palillos únicamente si los dos están disponibles, entonces trata de tomar el palillo 4, pero si el palillo 0 en este momento está siendo usado por el filósofo 0, ¿sí?, al tratar de tomarlo se va a dar cuenta que está bloqueado y entonces lo que va a hacer es liberar los dos. Y en ese caso lleva a cabo una espera aleatoria, ¿sí?, y después de esa espera aleatoria intenta nuevamente tomar los dos palillos, ¿sí? Entonces, para este problema, a diferencia de los lectores escritores, podemos nosotros tener, como estamos considerando un conjunto de procesos que requieren más de un recurso para poder trabajar, y esos recursos que utilizan son compartidos, ¿sí?, podemos nosotros tener el problema del abrazo mortal, ¿sí? Entonces, para evitarlo, a diferencia de los lectores escritores en donde no teníamos ese problema, ¿sí?, tenemos que considerar nosotros condiciones adicionales, como las que mencionamos hace un momento, de llevar a cabo la toma de los palillos utilizando un algoritmo asimétrico, ¿sí?, y de tomar los palillos dependiendo de la posición del filósofo, además tomar los recursos siempre y cuando todos los recursos que requerimos estén disponibles, ¿sí? Este tipo de problemas del abrazo mortal también se pueden evitar cuando tenemos nosotros un conjunto o un número par de filósofos. Por ejemplo, si en este caso liberamos nosotros o eliminamos nosotros el filósofo 3, ¿sí?, y nos quedamos únicamente con los restantes, ¿sí? Aquí, por ejemplo, si lo combinamos con las soluciones asimétricas y con la condición de tomar los palillos siempre y cuando estén los dos disponibles, en este caso podemos nosotros tener la posibilidad de que dos filósofos estén trabajando de manera simultánea, ¿sí?, y los otros dos filósofos estén a la espera, ¿sí? En este caso, ¿sí?, si lo revisamos con detalle, nos vamos a dar cuenta de que también podemos nosotros evitar el abrazo mortal. Entonces,
En una solución hay que considerar nosotros que para el caso de los filósofos tenemos que tratar de evitar este tipo de condiciones, ¿sí? Bueno, antes de continuar, pueden encontrar ustedes soluciones en uno de los textos, el texto de Gunnar, que tenemos nosotros por ahí en la bibliografía del curso. Sí, ahí pueden encontrar ustedes ya el algoritmo, bueno, una implementación, pero el algoritmo a grandes rasgos. Sí, el problema espero que esté claro, y el algoritmo a grandes rasgos pues, tiene que considerar todo este tipo de condiciones. ¿Sí? Entonces, para ver o para tener una implementación, pues pueden consultar ese texto. ¿Sí? Bueno, ahora, algunos otros detalles que son importantes en esta sección es la forma en la cual se lleva a cabo la sincronización o los recursos que tenemos disponibles para llevar a cabo sincronización en los sistemas operativos que utilizamos comúnmente. Bueno, a continuación vamos a revisar algunos de los recursos que tenemos disponibles para el caso de los sistemas Windows, las versiones recientes de Windows, por ejemplo Windows 10. Bueno, por ejemplo, para el caso del kernel de Windows en las últimas versiones, es un kernel que puede soportar multithread, ¿sí? Es decir, multihilos, trabaja con hilos, tiene soporte para aplicaciones en tiempo real, ¿sí? Y además también tiene la posibilidad de soportar múltiples núcleos en caso de que la arquitectura en la cual estamos llevando a cabo la instalación o en la cual llevamos a cabo la ejecución del sistema soporte o esté construido con varios núcleos, ¿sí? Entonces tienen la posibilidad de soportar esto. Ahora, para llevar a cabo la sincronización tenemos nosotros una serie de recursos que nos proporciona Windows. Por ejemplo, ¿sí? O que se hacen uso dentro de Windows. Por ejemplo, cuando se requiere llevar a cabo sincronización en el kernel, ¿sí? Es decir, tenemos un conjunto de rutinas, de hilos o de procesos dentro del kernel que requieren acceso a un recurso compartido. ¿Sí? Cuando tenemos nosotros este sistema operativo en ejecución sobre una arquitectura de un núcleo, ¿sí? La manera en la cual se lleva a cabo la sincronización o la manera en la cual se implementan, o el recurso que se utiliza para implementar la exclusión mutua es llevando a cabo el enmascaramiento de las interrupciones. ¿Sí? Es decir, lo que vamos a hacer nosotros es utilizar el recurso que habíamos mencionado anteriormente, en el cual se bloquean las interrupciones para evitar las condiciones de carrera. ¿Sí? Entonces, precisamente este sistema operativo, cuando se ejecuta sobre una arquitectura de un núcleo, ¿sí? Para los procesos del kernel, ¿sí? Y también para procesos de usuario, ¿sí? Se puede llegar a utilizar, pero en particular para los procesos del kernel, la manera de evitar las condiciones de carrera es llevando a cabo la deshabilitación de las interrupciones. Recuerden que cuando tenemos una arquitectura de núcleo eso es muy sencillo y es muy rápido porque solamente tenemos que en el caso del vector de banderas, ¿sí? O el registro de banderas mejor dicho, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es deshabilitar la bandera de interrupciones, ¿sí? Mientras se lleva a cabo el acceso a los recursos compartidos, mientras ejecutamos nosotros la sección crítica de un proceso, ¿sí? Bueno, de un proceso cooperativo, obviamente, ¿no? Un proceso que está compartiendo recursos con algún núcleo. Entonces, para el caso de las arquitecturas de un núcleo, esa es la manera en la cual el recurso que se utiliza para poder evitar las condiciones de carrera. Se deshabilitan momentáneamente las interrupciones haciendo uso del registro de la bandera correspondiente en el registro de banderas. Sí, eso ya lo mencionamos previamente. ¿Sí? Y una vez que terminamos de hacer uso de esa o de ejecutar esa sección crítica, volvemos a habilitar esa bandera y continuamos con la ejecución de nuestro proceso. Recuerden que al deshabilitar las interrupciones evitamos que cualquier otro proceso pueda interrumpir el acceso a los recursos compartidos. Ahora, cuando se hace uso o se ejecuta este sistema en una arquitectura multinúcleo, se puede hacer uso de un elemento, ¿sí? O de un recurso conocido como spin lock, que no es otra cosa más que una espera ocupada.
¿sí? Entonces ese tipo de recurso, ¿sí? Conocido como spin lock, ¿sí? Aquí implementación, más bien es implementación de espera ocupada. No es otra cosa más que una implementación de la espera ocupada, es decir, yo lo que hago es, en el caso de que requiera yo, por ejemplo, bloquear un candado, vamos a suponer que estamos tratando de bloquear el acceso a un recurso, ¿sí? Para poder yo acceder y ejecutar mi sección crítica, ¿sí? El spin lock no es otra cosa más que una rutina que lo que hace es llevar a cabo un ciclo, ¿sí? Una verificación del estado del candado y dentro de un ciclo, ¿sí? Hasta que hasta que el candado se libera, hasta que el candado está disponible, que no es otra cosa más que la espera ocupada que habíamos mencionado previamente. Entonces, ese tipo de elementos sí se proporciona a través de un recurso conocido como spin lock. A grandes rasgos, pues es una implementación de la espera ocupada que habíamos mencionado por ahí. ¿Sí? Esos spin locks se utilizan para proteger segmentos pequeños de código. Recuerden que cuando nosotros implementamos una solución al problema de la sección crítica, es importante poder identificar de manera muy precisa la parte del proceso o las partes del proceso que corresponden a la sección crítica, es decir, las partes del proceso en las cuales llevamos a cabo operaciones que nos pueden producir condiciones de carrera, ¿sí? Y solamente esas partes son las que vamos a considerar como sección crítica, son las que vamos a llevar a cabo la implementación, ¿sí? Garantizando entre otras cosas la exclusión mutua. Entonces los spin locks se utilizan precisamente para esos bloques de código en los cuales se puede presentar una condición de carrera, ¿sí? Bueno, además aquí hay otra condición importante. Cuando un hilo se encuentra en un spin lock, ejecutando un spin lock, es decir, se encuentra en una espera ocupada, ¿sí? En principio no se puede cambiar de contexto, ¿sí? Eso en principio, si lo que estamos haciendo es utilizar un spin lock, aunque en realidad en la práctica sí puede llevar sí se puede lograr el cambio de contexto de un proceso que se encuentra en este momento en espera ocupada. Sí, para eso, bueno, otros de los recursos proporcionados por Windows, ¿sí? Versiones recientes de Windows, que nos permiten llevar a cabo la sincronización fuera del kernel, ¿sí? Y para esto Windows proporciona algo que se conoce como un objeto despachador, ¿sí? Que en realidad es más bien una colección de objetos que se pueden usar para sincronización. Entre otros tenemos un conjunto de objetos conocidos como mutets, ¿sí? Análogos a los mutets que habíamos descrito anteriormente. Tenemos objetos semáforos, que son semáforos tal cual como es la implementación o una de las implementaciones de semáforos dentro de Windows. Sí, tenemos otros que se conocen como objetos eventos, ¿sí? Y tenemos otros conocidos como objetos timers, ¿sí? O bueno, en el caso de los mutets, pues eso es un mutex tal cual, ¿sí? Que podemos utilizar para proteger datos compartidos por hilos. Por ejemplo, si quisiéramos implementar nuestra solución al problema de los lectores escritores que describimos anteriormente, en el caso de Windows, pues podríamos utilizar un objeto mutex, por ejemplo, para poder controlar el acceso, para poder restringir el acceso, para poder proporcionar exclusión mutua para llevar a cabo la modificación del contador de lectores, ¿sí? Bueno, de la misma forma, Windows nos proporciona objetos para el uso de semáforos binarios y contadores, ¿sí? De la misma forma que los mencionamos anteriormente, en su biblioteca se proporciona, ¿sí? Y tenemos nosotros un par de objetos además nuevos, ¿sí? Que se conocen como eventos, que están implementados a través de variables de condición. ¿Sí? Este tipo de objetos eventos, por ejemplo, si yo en este momento ejecuto un hilo y ese hilo requiere exclusión mutua para acceder a un recurso, ese hilo puede quedar, por ejemplo, en el estado de espera, ¿sí?
Y una vez que se le pasa al estado de espera, ese hilo puede hacer uso de este objeto evento, ¿sí? Para solicitarle al kernel que en caso de que ocurra un evento, por ejemplo, ese evento podría ser la finalización de una operación, por ejemplo, o la liberación, por ejemplo, de un candado que está bloqueando un recurso. ¿Sí? En caso de que ocurra ese evento, inmediatamente el proceso tiene que ser avisado, ¿sí? Y tiene que pasar, por ejemplo, del estado de espera al estado de ejecución, ¿sí? O al estado ready, por ejemplo, ¿sí? Entonces, este tipo de objetos eventos lo que hacen es cuando un hilo se encuentra a la espera de algún evento, ¿sí? Ese objeto evento, ¿sí? A través del kernel, ¿sí? Le va a permitir saber el momento en el cual ese evento ocurrió, ¿sí? Y bueno, el otro tipo de objeto despachador, todos estos se conocen como objetos despachadores, ¿sí? El otro tipo de objeto despachadores son los timers, ¿sí? O los relojes, por ejemplo, que en algunos casos se les conoce, o temporizadores también se les conoce en algunos casos, en algunos textos los llaman así. Bueno, para el caso de los timers, por ejemplo, pues este es un tipo de objeto que puede utilizar un hilo, ¿sí? Para que en caso de que quede a la espera de algún evento, por ejemplo, ¿sí? O que quede, por ejemplo, en una espera ocupada, ¿sí? Ese timer la utilidad que tiene es que le puede permitir al hilo, ¿sí? Y llevar a cabo un conteo de tiempo, un periodo de tiempo, ¿sí? Y el timer lo que va a hacer es notificarle al hilo en el momento en el que esa espera ya alcanzó un cierto tiempo, ¿sí? Ya el hilo estuvo a la espera durante un intervalo de tiempo dado, ¿sí? Es decir, yo dejo un hilo, por ejemplo, en una espera ocupada. Ese hilo puede hacer uso del objeto timer o de un objeto timer para quedar, por ejemplo, la espera durante un segundo, por ejemplo. En el momento que transcurre ese segundo, el objeto timer le va a indicar al, al hilo que ese intervalo de tiempo ya transcurrió, de tal manera que el hilo pueda tomar, por ejemplo, alguna cierta acción, ¿sí? Entonces son algunos de los recursos que podemos utilizar nosotros en el caso de Windows. Por ejemplo, ¿sí? El comportamiento de esto podemos verlo de esta forma. Por ejemplo, yo tengo aquí un recurso, ¿sí? Y tengo un conjunto de hilos que se encuentran en el estado ready, ¿sí? Entonces estos son los hilos que pueden pasar a ejecución o que pueden hacer uso del procesador en este momento, ¿sí? Cuando uno de estos hilos, por ejemplo, requiere el acceso al recurso, lo primero que hace es a través del objeto mutex, ¿sí? Lo que hace es bloquear el acceso al recurso. Entonces lo que hace es deshabilita este mutex, ¿sí? Este mutex va a estar compartido con el resto de los procesos con los cuales se está cooperando. Y en el momento que bloquea este mutex, ¿sí? Accede al recurso y con eso garantiza la exclusión mutua. Si algún otro proceso, por ejemplo el proceso A o el hilo A más bien, si el hilo A requiere también acceso al recurso, lo primero que va a hacer es tratar de acceder o tratar de bloquear el mutex, pero se va a encontrar con que ese mutex ya está bloqueado, ya no está disponible. Entonces, por ejemplo, en ese caso, ¿sí? Ese hilo, ¿sí? Que se encuentra en el estado ready puede pasar al estado de espera, ¿sí? Este hilo lo movemos a una cola diferente, ¿sí? En la cual va a estar en el estado de espera, ¿sí? Y aquí podemos nosotros tener toda una serie de hilos que están esperando el acceso al recurso y para el acceso pues requieren que este mutex se libere, ¿sí? Todos ellos van a estar a la espera y el sistema operativo lo que hace es formar todos estos hilos, ¿sí? En un cierto orden. Por aquí puede ser que se consideren, por ejemplo, también prioridades, pero en principio pues, se forman en esta cola y se utiliza un algoritmo FIFO, ¿sí? Para poder atenderlos en principio, ¿sí? Entonces, en el momento que este hilo libera el recurso, ¿sí? Ya no está en uso el recurso, es decir, este mutex ya se habilitó, ¿sí? Lo habilita, ¿sí? Ya no tiene acceso al recurso, ¿sí? Y entonces cualquier otro hilo puede acceder al recurso.
En ese momento lo que hace el kernel, en el caso de este sistema operativo, es va a tomar, vamos a suponer que solamente uno de los hilos puede acceder al recurso, entonces lo que hace es revisar esta cola, ¿sí? Y tomar el primero de los hilos que se bloqueó, el primero de los hilos que quedó en espera. Por ejemplo, si este fuera el primero que quedó en espera, como el mutex que está esperando para poder acceder al recurso ya está liberado, entonces este hilo en este momento se puede mover al estado ready, ¿sí? Y en este momento ya este hilo va a poder bloquear el recurso a través del mutex y va a poder acceder al recurso una vez que haya logrado bloquear el acceso. Entonces deshabilita este mutex para indicarle a los demás hilos que ya no es posible acceder al recurso, en este momento está bloqueado, ¿sí? E inmediatamente comienza a hacer uso del recurso. Obviamente para eso, pues este hilo se elimina de la cola de espera, ¿sí? Y se pasa a la cola de hilos en el estado ready, ¿sí? Y para esto, bueno, pues se pueden utilizar los objetos eventos. Por ejemplo, este hilo podría estar en este momento, pudo haber invocado un objeto evento, ¿sí? Solicitando que se le avise cuando un evento se haya llevado a cabo para poder continuar con su ejecución, ¿sí? O bien puede estar, por ejemplo, pudo haber invocado, por ejemplo, un objeto timer, ¿sí? Para que una vez que transcurra un intervalo de tiempo, vamos a suponer que fuera de 2 segundos, después de transcurrido ese tiempo, este hilo pueda tomar alguna acción, ¿sí? A lo mejor en ese momento se le pasa a la cola de estado ready para que continúe con su ejecución, ¿sí? Una vez que se le indicó que el intervalo de tiempo que tenía que esperar ya expiró, ¿sí? Entonces a grandes rasgos son algunos de los recursos, y hay un recurso más que se le conoce como objeto sección crítica o critical section object, ¿sí? Que es una implementación de mutex que podemos utilizar nosotros en modo usuario. La diferencia con los objetos despachadores que mencionamos aquí arriba, ¿sí? Estos objetos despachadores, ¿sí? Los objetos mutex, semáforos, eventos y timers, es que para el caso de los objetos sección crítica, ¿sí? Este tipo de objetos solamente pueden ser utilizados entre hilos del mismo proceso, ¿sí? Los objetos despachadores pueden ser usados entre hilos de procesos distintos, ¿sí? Este tipo de objetos solamente son usados entre objetos entre hilos, del mismo proceso, ¿sí? Si requerimos nosotros compartir algo con un proceso diferente, ¿sí? Con un hilo que corresponde a un proceso diferente, pues tenemos que hacer uso de un objeto despachador. Si estamos compartiendo nosotros recursos entre los hilos del mismo proceso, podemos hacer uso de este tipo de objetos, los objetos sección crítica, ¿sí? La ventaja de estos hilos, este tipo de objetos es que pueden ser usados sin intervención del kernel, ¿sí? No se requiere el kernel, los mismos procesos, o los mismos hilos más bien los llevan a cabo o los utilizan para poder sincronizarse entre ellos, ¿sí? Para esto, por ejemplo, se puede hacer uso de spinlocks para que cuando un hilo requiere un recurso que está siendo ocupado por otro hilo, ¿sí? En el caso de este spinlock, precisamente funciona de la misma forma que un timer. Para el caso de estos objetos, ¿sí? Cuando un hilo requiere un recurso que está siendo ocupado por otro hilo del mismo proceso, ¿sí? Lleva a cabo una espera ocupada, pero solamente por un intervalo de tiempo. En caso de que ese intervalo de tiempo haya expirado, ¿sí? Inmediatamente lo que va a hacer el hilo es liberar el procesador, ¿sí? Es decir, va a dejar de ejecutar su spinlock, e inmediatamente lo que hace es solicitar un mutex para, a través de ese mutex, poder llevar a cabo la exclusión mutua, o poder garantizar la exclusión mutua con respecto al recurso, ¿sí? Incluso si los dos hilos corresponden al mismo proceso, ¿sí? Es decir, en este caso, inicialmente el hilo va a tratar de hacer uso del objeto sección crítica para poder llevar a cabo la sincronización de manera interna entre los hilos del mismo proceso, pero si no se logra acceder al recurso en un cierto intervalo de tiempo, entonces inmediatamente
se le solicita al kernel que se encargue de controlar el acceso a ese recurso. ¿Sí? La ventaja de este tipo de objetos es que solamente se va a requerir la intervención del kernel siempre y cuando haya contención, es decir, siempre y cuando haya más de un hilo tratando de hacer uso del recurso. ¿Sí? En ese caso se solicita la intervención del kernel. Si es que los hilos por sí solos por alguna razón no lograron tener acceso al recurso, en ese caso se solicita que el kernel se encargue de llevar a cabo esto. ¿Sí? Entonces, bueno, son algunos de los recursos que tenemos. Por ahí en la descripción del video les voy a dejar algunas ligas con las cuales pueden tener acceso a la documentación en la cual se describen los objetos de sección crítica, los Critical Section Object, y los objetos despachadores que mencionamos hace un momento para el caso de los sistemas Windows. ¿Sí? Entonces eso lo pueden consultar en la descripción del video. ¿Sí? Y bueno, ya para finalizar, hay por aquí una tarea. Esta tarea la vamos a mencionar por ahí en las sesiones de dudas. Sí, en principio hay que considerar nosotros dos problemas. ¿Sí? Hay que describir el problema de los fumadores compulsivos, que es otro problema clásico de sincronización, ¿sí? Y hay que bosquejar un algoritmo, ¿sí?, que nos sirva como solución para este problema haciendo uso de semáforos. ¿Sí? Es decir, hay que hacer una descripción de este problema, en qué consiste el problema, ¿sí? ¿Qué diferencias hay, por ejemplo, respecto al problema de los lectores escritores o el problema de los semáforos, de los filósofos, ¿sí? Y cuál sería el algoritmo que podríamos utilizar, un algoritmo, una propuesta de solución haciendo uso de semáforos, ¿sí? Y también como segundo ejercicio, pues hay que diseñar un algoritmo, ¿sí?, en el cual vamos a hacer una propuesta de solución al problema de los filósofos, evitando el abrazo mortal. ¿Sí? La forma de trabajo para esta tarea es en equipo, y en principio la fecha de entrega sería el 22 de enero. ¿Sí? Pero bueno, los detalles los discutimos en la sesión de dudas. Sugerencia para resolver esto: pueden ustedes referirse a los textos que tenemos nosotros como bibliografía. ¿Sí? Bueno, por lo pronto sería todo. Nos vemos en la próxima.